Determinación de la longitud de curva vertical. Como lo vimos en la parte anterior, se generan alineamientos verticales con la intersección de las tangentes y estas tangentes deben ser conectadas con elementos curvos que permitan una transición de una pendiente a la otra. Esas curvas verticales se diseñan básicamente bajo tres criterios. El primero, que es el criterio de seguridad, que establece una longitud mínima que debe tener la curva vertical para que en toda su trayectoria la distancia de visibilidad sea mayor o igual a la distancia de visibilidad de parada. Es pertinente manifestar que en algunos casos el nivel de servicio deseado puede obligar a diseñar curvas verticales que satisfagan distancia de visibilidad de adelantamiento, que la llamamos DBA o DBA. Esa distancia de visibilidad de parada, que es la condición mínima, está compuesta primero por un primer elemento, que es la velocidad específica por el tiempo de percepción, sobre 0 por 0.278, que es resolver el cociente de 1 sobre 3.6, más 0.039, la velocidad específica al cuadrado sobre la desaceleración de frenado. 0.039 es para convertir unidades de kilómetros y metros sobre segundo y 0.278 para convertir unidades de kilómetros y segundos. Cuando la pendiente longitudinal supera el 3%, se recomienda sustituir este término de la ecuación por la distancia d, que involucra una distancia adicional requerida por el vehículo en función de la pendiente de la vía. Más adelante desarrollaremos ese punto. El criterio de operación, que establece una longitud mínima que debe tener la curva vertical para evitar al usuario la impresión de cambio súbito de pendiente, es decir, que todos los quiebres verticales deben tener una longitud de curva vertical que permita que el usuario nunca experimente aceleración vertical. Y el criterio de drenaje, que establece una longitud máxima que puede tener la curva vertical para evitar que, por ser muy extensa en su parte central, resulte muy plana, dificultándose el drenaje de la calzada. Básicamente esto se refiere a que no deben existir parámetros de K, más adelante los vamos a ver, superiores a 50. Esta condición es para garantizar el drenaje. Bien, el Instituto Nacional de Vías definió varios parámetros para la estimación del cálculo de la longitud de curva vertical, teniendo en cuenta la condición de curvas convexas y curvas cóncavas. Para las curvas convexas, consideró que en este caso, consideró que el usuario se encuentra como observador a 1,08 m del piso, ¿cierto? Es decir, en un automóvil, y que está observando un obstáculo de 60 centímetros en el horizonte, H2. Bajo esa condición puede haber dos posibles soluciones: que la distancia de visibilidad de parada, que es la distancia que debe haber entre el vehículo y el obstáculo, sea menor a la longitud de curva vertical, o que esa distancia de visibilidad de parada sea mayor a la longitud de curva vertical. Para cada uno de esos escenarios definió unas ecuaciones de un parámetro K adimensional. Aquí tenemos en esta tabla los parámetros K mínimo que sugiere el manual de diseño geométrico del INVIAS en función de la velocidad de tramo homogéneo para curvas convexas y la longitud de curva vertical mínima. Recordemos que siempre debe haber curva vertical para cada una de esas mismas velocidades, y podemos observar en esta parte de la tabla cuáles son las ecuaciones para determinar el parámetro K. Para distancia de visibilidad de parada, para distancia de visibilidad de adelantamiento serían estas condiciones. Ahora, para las curvas cóncavas
también el Instituto Nacional de Vías definió la misma geometría, considerando que los faros del vehículo se encuentran a 60 centímetros de altura y que están inclinados 1 grado. Ese grado casi en todos los vehículos viene de fábrica. Es un valor que inclusive algunos vehículos permiten graduar ese ángulo de inclinación. Vean que a mayor inclinación, mayor distancia de visibilidad de parada. Y exactamente al caso anterior, cuando tenemos distancias de visibilidad de paradas menores a la longitud de curva vertical, se presenta una condición de K, y cuando tenemos distancia de visibilidad de parada mayor a la longitud de curva vertical, se presenta una segunda condición de K. K es un parámetro adimensional que está correlacionando la longitud de curva vertical y la distancia de visibilidad. Aquí observamos de manera análoga los valores de K mínimo para curvas cóncavas y las longitudes de curva vertical mínimas, que son exactamente igual a las convexas. Pero notemos una gran diferencia, que el parámetro K para curvas cóncavas es mucho mayor que las curvas convexas, ya que en horas nocturnas las curvas convexas presentan muchos problemas de visibilidad. Bien, aquí volvemos nuevamente a la formulación de la distancia de visibilidad de parada, donde dP o dVP está con los dos componentes, la velocidad por el tiempo, donde T es el tiempo de acción-reacción, que puede ser entre 2 y 2.5 segundos, 2 para velocidades inferiores a 50 km por hora y 2.5 para velocidades superiores a 50 km por hora. Y el segundo parámetro que correlaciona la velocidad con la tasa de desaceleración de frenado del vehículo, que se considera 3.4, que es para el caso crítico de un camión. Es así que cuando nosotros tenemos pendientes superiores al 3%, este segundo parámetro, como lo mencionamos hace un momento, se debe reemplazar por este parámetro donde se hace una corrección por pendiente para la distancia de visibilidad de parada. Aquí tenemos que A es 3.4 metros sobre segundo cuadrado y P es la pendiente, la inclinación de la rasante en el sitio que estamos evaluando. Vuelvo y repito, la distancia corregida de visibilidad de parada en tramos con pendientes mayores al 3% es la que acabamos de describir utilizando D. Esta es la tabla 4.4 del manual de diseño de carreteras, en donde podemos encontrar la velocidad específica, la distancia de visibilidad de parada y la longitud, el parámetro K mínimo, ¿cierto? El parámetro K mínimo redondeado que se debe adoptar y el máximo, y la longitud de curva vertical mínima. Y el resumen de nuestras ecuaciones de diseño para la condición de distancia de visibilidad de parada. Aquí nuevamente vemos el gráfico mediante la cual se ha definido la geometría del parámetro K para cada uno de los dos casos de curvas verticales que tenemos.